Aleluya, qué gusto me da estar hoy con ustedes, como siempre, para compartir de la palabra de Dios en este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar. Y bueno, es todo lo que tenemos que saber de la palabra de Dios para vivir una vida en triunfo. Como dice Dios en su palabra, dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es llevarnos a nosotros siempre en triunfo. Esto quiere decir ante cualquier situación, ante cualquier reto, ante cualquier problema, ante cualquier ataque, ante cualquier plan, ante cualquier proyecto. Creo que eso ya lo había dicho, pero bueno, como sea. Y esa es la voluntad de Dios, llevarnos en triunfo, llevarnos en triunfo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase, el tema que estamos desarrollando en estos días es cómo hablar con Dios y nos quedamos en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cómo hablar con Dios tiene que incluir este elemento que es muy importante, que es acercarnos al trono de Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y esto quiere decir con fe. Confiar es con fe. Confiar es la acción de tener fe en alguien o en algo. Si yo digo que confío en Dios, es porque tengo confianza en Dios. Ahora, ¿cómo se logra? Pues como lo hemos estado aprendiendo en estas clases desde que empezamos por ahí de marzo o abril, no puedes confiar en alguien que no conoces. Por eso es muy importante conocer bien a Dios. Esto es vital para el desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida empoderada. No puedes confiar en alguien que no conoces. Si yo confío en mi esposa es porque la conozco y sé que puedo confiar en ella, porque sé que puedo contar con ella, igual con mis hijos, igual con el equipo en la iglesia, algunas ovejas que conozco, ¿verdad? Y solamente puedes confiar en quien conoces. Y así es como viene la fe a nosotros, conforme vamos conociendo a Dios. Así es de que algo que es importante para hablar con Dios es hacerlo de esta manera. Está hablando no solo de una condición, sino también de un estado o estatus, confiadamente en Dios. Tenemos que estar nosotros confiadamente en Dios. Pero repito, esto no lo logramos si no conocemos primeramente a Dios. Es vital que conozcamos a Dios. No nada más saber de Él, sino conocerlo a Él. Y cuando hemos vivido en una sociedad o en una cultura donde se creen muchas cosas de Dios que no son ciertas, pues es difícil confiar en Dios. Es difícil confiar en alguien de quien te han hablado mal, ¿no? ¿A qué me refiero? Si te han dicho que Dios castiga, pues eso no es hablar bien de Dios. ¿O sí? No, de ninguna manera. Eso es hablar mal de Dios. Y muchos creen que Dios castiga porque aparece en la Biblia, pero son errores de traducción y por eso siempre mi recomendación de que es importante estudiar. Si realmente quieres conocer a Dios, tienes que estudiar en donde puedas aprender de Dios. Saben que nosotros tenemos el diplomado en teología y consejería familiar, en donde vas a recibir un conocimiento de Dios que te va a poder permitir confiar en Él, que te va a poder confiar en Dios.
Y acuérdense que ese es el tema. Cristo dijo, si puedes creer, ¿verdad? Porque el problema de la gente es el poder creer. El problema de la gente no es otra cosa más que poder creer. Déjame decirlo así, el problema de la gente no es querer o no querer creer. El problema de la gente es poder creer, ¿verdad? Porque aun cuando quieran creer, es posible que no puedas creer. ¿Por qué? Por lo que te han hablado mal de Dios. Es como cuando te hablan mal de una persona, pues sí quisiera creer en esa persona, sí quisiera darle el trabajo, o sí quisiera que sea de mi equipo o que esté con nosotros, pero después de todo lo que me han dicho de ella, pues es que sí que me gustaría creer en él, ¿no? Sí quisiera creer en él, pero no puedo. Después de todas las referencias que me dieron, no puedo, ¿verdad? Ese es el tema medular de la fe, ese es el tema medular de la oración, porque no podemos orar si no oramos con fe. Y muchas veces, así lo digo, me acuerdo en 1996 que fue la primera vez que hablé de la oración, que di un curso con respecto a la oración. Me acuerdo que decía yo un juego de palabras ahí de, para orar necesitas fe, y si no tienes fe, entonces ¿para qué pierdes el tiempo orando? Si oras sin fe es como no oraras, entonces ¿para qué oras si no tienes fe? ¿No? Entonces, dice aquí, otra vez, dice acerquémonos pues, primer requisito, hay que acercarnos. ¿Y qué es acercarnos? Ya lo he explicado en clases anteriores, es buscar a Dios, es acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Invocándolo. ¿Cómo lo invocamos? Cuando le hablamos. Invocar viene de entrar en tu boca, y entra en tu boca cuando tú mencionas su nombre, cuando de tu boca sale su nombre, sale Dios, sale Señor Jesucristo, sale Dios mío, sale Padre nuestro, como dijo Cristo que oráramos. Cuando de tu boca sale esas palabras que se refieren específicamente a Él, ahí estás invocándolo y ahí te estás acercando. Ahí te estás acercando. Entonces, tenemos que acercarnos a Él, pero confiadamente, o sea, confiando en Él. Y si tú no puedes confiar en Dios porque te han dado muchas referencias de Él, te invito a que estudies, a que te prepares, a que leas los evangelios. De esta manera vas a poder empezar a conocer a Dios para empezar a confiar en Él, ¿no? Así es de que es importante el tener esta actitud de acercarnos a Él con confianza al trono de la gracia. Esto refiere a su posición, esto refiere a su poderío. El trono de la gracia habla de su estado, su estatus, su posición. Es una posición real, es una posición suprema, es una posición de majestuosidad, por eso también le decimos majestad, ¿verdad? Y le cantamos majestad. Eso es lo que se refiere al tono de la gracia, y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tema de la misericordia es bien curioso, ¿no? Hablaba hace pocos días con mi esposa acerca de esto. Dios es misericordioso, sí, y por su misericordia se hizo hombre y vino en forma de hijo y dio su vida por todos nosotros. Él ya fue misericordioso con todos nosotros. Tan así que nos cambió la misericordia por la gracia, ¿verdad? Sin embargo, no dejamos de mencionar su misericordia como parte de la gracia. Algún maestro me dijo que la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, no recibimos lo que mereceríamos, ¿verdad? ¿Por qué lo que mereceríamos? Porque pues realmente, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de los cielos.
¿Cuál es el reino de los cielos? El gobierno de Dios. El reino de los cielos es el gobierno de los cielos, que se refiere al reino de Dios, a lo que tenemos derecho por ser ciudadanos del reino, por estar bajo el gobierno del reino de los cielos, del reino de Dios, y por misericordia no recibimos lo que merecemos por haber pecado. ¿Por qué pecamos? Porque heredamos la naturaleza pecaminosa, o sea, la concupiscencia, que es esa tendencia a pecar y que todos debemos de dominar algún día, de poner, de atar en nosotros esa concupiscencia, que todos podemos pecar, sí, claro que sí, pero depende de nosotros el atar esa concupiscencia, el gobernar esa concupiscencia. Por eso Dios dice que Él nos hizo con instinto de dominio propio, tenemos dominio propio. No solamente nos hizo con amor y valor, sino también con dominio propio, para que dominemos nuestra propia concupiscencia, que es nuestra propia tendencia a pecar, y no seamos psicópatas justificándonos con cualquier cosa o cualquier concepto, incluso ateísta, para pecar, ¿no? Para permitirnos pecar. Entonces, es bien importante que entendamos que por la misericordia de Dios no recibimos lo que realmente mereceríamos por el pecado, por la naturaleza que heredamos de Adán, y que como no fue nuestra culpa, nuestra responsabilidad, por eso Dios se hace hombre en forma de hijo, por eso Dios manda a Cristo, por así decirlo también, para que Él dé su vida por todos nosotros, y entonces todos nosotros que no tuvimos la culpa de heredar esta naturaleza pecaminosa de parte de Adán, porque Él fue el que pecó, no nosotros, entonces a nosotros se nos haga justicia. De tal manera que por ese acto de justicia de parte de Dios para todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús, no recibimos lo que mereceríamos por su misericordia. Ahora bien, ¿qué es la gracia? Bueno, precisamente la gracia es todo lo contrario. La gracia es la que nos da todo lo que no nos merecemos. Fíjate bien, mientras la misericordia nos libra de lo que mereceríamos o de lo que realmente merecemos, la gracia nos da todo lo que no merecemos. Es bien importante entender esto. La gracia no es permiso para pecar, como muchos creen, ¿no? La gracia no es permiso para pecar. Ese también es un argumento enfermizo para justificar nuestros pecados, fuera del orden de Dios, obviamente. Pero la gracia, entonces, ¿qué es? La gracia es el empoderamiento para no pecar. Eso es lo que es la gracia. Dios nos ha dado su gracia para que nosotros podamos decir no al pecado. Y por esa misma gracia se cumple la escritura que dice que juntamente con las tentaciones que el diablo nos pone enfrente, Dios nos pone, juntamente con cada tentación que el diablo nos pone, Dios nos pone la salida. El diablo pone la tentación para pecar y Dios, junto con esa tentación que está poniendo el diablo, nos pone la salida. ¿Cuál es la salida? Pues tener el dominio propio, el poder, el valor de decir no gracias, paso sin ver. Esa es la realidad de las cosas. El que cae es porque quiere. El que cae es porque le gusta, porque quiere estar así. Es como cualquier adicto. El adicto es adicto porque le gusta lo que hace. Mientras le guste y lo disfrute, y ahí va a estar. El día que ya no quiera, aunque le guste, el día que verdaderamente quiera salir de ahí, va a salir de ahí. Yo fui alcohólico, yo fumé, tomé algunas drogas cuando me invitaban, nunca gasté en eso, pero a veces con los amigos, ¿verdad? Pues alguien llevaba, me invitaban y sí probé y consumí alguna, pero realmente
De un día para otro dije, no, no bebo más, no me vuelvo a alcoholizar, no vuelvo a tomar, y así lo hice. De un día para otro dije, no fumo más, y así lo hice, porque cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros somos empoderados con la misma gracia con la que fue empoderado Jesucristo para decir no a cualquier tentación. ¿Por qué Jesucristo pudo decirle no a cualquier tentación de Satanás? Como lo vemos en Lucas 4 y Mateo 4, porque él tenía la gracia y él por esa gracia pudo decir, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Entonces, de la misma manera nosotros podemos hacer un lado todo eso. Y para alcanzar misericordia y hallar gracia. Alcanzamos misericordia porque ya no vamos a recibir lo que mereceríamos, ¿verdad? El castigo, por así decirlo, ya no vamos a recibir el castigo que mereceríamos por pecar. ¿Por qué? Porque Dios nos libra del castigo por su gracia. Por su gracia, nada más por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y la Biblia dice claramente que es por la fe en Él y no por obras para que nadie se llene de gloria, para que nadie se gloríe, o se gloríe, no recuerdo cómo se dice en español, pero para que nadie se gloríe es por fe, no es porque tú hagas algo para merecer la gracia, no, nadie la merece, simple y sencillamente que Dios es un Dios justo y dice, a ver, ustedes no tuvieron la culpa de lo que hizo Adán, así es de que yo los voy a librar de la consecuencia del pecado de Adán, que fue el habernos heredado esa tendencia a pecar. Siempre que podamos. Así es de que espero que también ustedes tengan ahí un cafecito o un chocolatito o un tecito y esté cómodamente a gusto escuchando la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así es de que dice aquí que para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo que es importante también saber en este texto es, y yo lo subrayaría ahí en mi Biblia, es oportuno socorro. Esto tienes que entenderlo claramente. Dios es fiel. Y el hecho de entender que Dios es fiel es para entender que Él no nos va a fallar. Cuando Dios dice, sé fiel porque yo soy fiel, está diciendo, tú séme fiel porque como yo soy fiel, yo nunca te voy a fallar. Entonces, séme fiel a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Cree en mí, no creas en nada más o en nadie más que en mí, porque yo soy el que sí soy fiel, yo soy el que nunca te va a fallar, el que nunca te va a fallar. Entonces, cree en mí, séme fiel a mí porque yo siempre te seré fiel a ti. Así deberían de ser todos los matrimonios, ¿no? Cuando se juran fidelidad eterna. Y eso es dependiendo de la condición del ser humano, ¿no? Realmente la fidelidad de cada quien depende de la calidad de su corazón. Entonces, como decía, puedes encontrar 1000 justificaciones para fallar, 1000 justificaciones para ser infiel, pero depende de la calidad del corazón para hacerlo o no serlo. Pero entonces, tenemos que entender que, ¿cuál creen ustedes que sea la calidad del corazón de Dios? Pues es evidente que es una calidad santa, una calidad divina, una calidad suprema, una calidad intachable, irreprensible, irreprobable. Y esa calidad de su corazón es por lo que podemos acercarnos a Él sabiendo que Él no nos va a fallar. Esto es lo que va a llevar tu fe a otro nivel para que tú puedas orar y hablar con Dios en ese nivel, con esa seguridad.
tener la seguridad y la certeza de que Él te está escuchando, y lo vamos a ver ahorita en la clase, y de que Él te va a contestar porque te está escuchando, porque te está oyendo. Así es de que quiero dejar bien en claro que Dios nos ha dado la gracia para no ser castigados por el enemigo. Quien castiga es el enemigo. Y esto es algo que les tiene que quedar claro a todos, porque la Biblia, cuando leemos que Dios castigará, que Dios castiga al que ama, no dice castiga, en el original dice disciplina, y disciplinar es enseñar y educar con amor. Decía mi hija el otro día que ella tiene una perra, tenemos una perra, tiene 4 meses. Ella decía, es que es más fácil educarla reconociendo todo lo bien que hace que castigándola por todo lo malo que hace, ¿no? Y ese es el amor y eso es disciplina. Sin embargo, tenemos que entender que no es lo mismo también castigo que corrección, porque también la palabra del Señor dice que nosotros debemos de corregir a los hijos con la varita de la corrección. Y debemos de entender que no es lo mismo castigar que corregir. Castigar es causar un mal, causar un daño, y eso solamente lo puede hacer Satanás. Y esto es lo que tiene que quedar claro en tu mente y en tu corazón, porque si no queda claro en tu mente y en tu corazón esto, jamás vas a poder creer. Tú vas a estar en ese grupo de los que quieren creer, pero no pueden creer. Por eso Cristo dijo, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y uno no puede creer si uno está pensando que los castigos, que las cosas malas también las hizo Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. No me voy a cansar de repetir esto toda la vida, porque el mundo lo necesita. Es clarísimo que lo necesita. Porque por eso no pueden creer. ¿Y cómo te das cuenta? Pues por sus frutos. Como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es bien importante que entendamos que castigo no es corrección. La corrección es una cosa, la corrección es decirle a la gente en qué está mal y para que se dé cuenta en qué está mal y deje de hacerlo. Eso es corrección. Es lo que la Biblia también menciona como redargüimiento. Dice la Escritura que toda la Escritura fue inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, que es hacernos ver en qué estamos mal. Por eso mucha gente le da vuelta a Dios, ¿no? Y normalmente la gente que está más mal es la que le da más vuelta a Dios porque está mal y no quiere que Dios le haga ver en qué está mal. Entonces, por eso evitan siempre el tema de Dios, ¿no? O se sumergen en otras cosas. Entonces, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, y luego de redarguir, que es hacerte ver en qué estás mal, hacerte ver tus errores, después sigue corregir. Te puedes corregir cuando te das cuenta en que estás mal. Tú a ti mismo, ¿verdad? La escritura te redarguye, o sea, te dicen que está mal para que tú te corrijas. Y de esta manera, a través de su palabra, es como Dios nos corrige, nos disciplina, mas no nos castiga. Eso de que Dios envió la pandemia por el pecado del mundo es falso, es una mentira acerca de Dios. Y mientras tú pienses que Dios es capaz de hacer eso, no vas a poder acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque al ser pecadores siempre podemos cargar con culpas y las culpas nunca nos van a dejar acercar confiadamente al trono de la gracia para pedirle a Dios confiadamente que nos dé algo. ¿Por qué? Porque estamos con culpas. Por eso les he dicho muchas veces y hemos hablado de que no peques, porque si tú pecas,
traes culpa, y cuando tú traes culpa, pierdes fe en Dios. Es lo que usa Satanás. Por eso Satanás siempre quiere que peques. Por eso Satanás siempre está buscando que peques, para que nunca puedas tener este estado, ¿verdad?, de confianza a Dios. No puedas tener este estado de querer acercarte a Dios confiadamente. Es como también, ¿no?, cuando la perrita hace algo y le preguntamos, ¿qué hiciste? Y luego, ¿no? Porque sabe que hizo algo que no debió de haber hecho. Ella lo sabe. Y todos lo sabemos. Todos sabemos cuando hacemos algo que no debimos de haber hecho. Cuando nos quedamos con algo que no debimos de quedarnos. Cuando mentimos, cuando difamamos, cuando chismeamos. Pues obviamente eso nos va a poner en un estado de vergonzoso delante de Dios y nos va a quitar fe. Y no nos vamos a poder acercar confiadamente al trono de la gracia. Pero sin embargo, ¿cómo actúa un niño cuando sabe que se ha portado bien? Llega y se sienta en las piernas de su papá, sin problema, ¿verdad? Porque está bien, no ha hecho nada malo. Entonces él llega, está papá, y llega y él se sienta y se acomoda. Y voltea y ve a papá y le pide y dame y esto y lo otro y aquello, ¿no? Y vamos a hacer esto y dame el otro y dame aquello y juega conmigo y todo eso. Pero cuando un niño sabe que se ha portado mal, ¿qué hace? Evade, evita a su papá, ¿no? Porque tiene temor por la culpa de ser corregido, de ser disciplinado. Entonces, es importante, regresando al texto, que reconozcamos que Dios es un Dios tan fiel que siempre que lo invoques y siempre que lo busques, siempre que lo invoques y siempre que lo busques, Él te va a dar la ayuda oportunamente. Porque si no te ayudara oportunamente, pues ¿qué caso tendría? ¿Qué caso tendría? Fíjate bien lo que estás oyendo, ¿eh? Y deberías anotarlo, y no solamente en papel, sino en tu corazón. Dice aquí que Él nos va a dar el oportuno socorro. Él nos va a dar el oportuno socorro. O sea, no va a ser a destiempo. No nos va a ayudar después de que necesitamos la ayuda. No nos va a hacer fuertes después de que necesitamos la fuerza. No nos va a proveer después de que necesitamos la provisión. No nos va a proveer tarde. Pero esto depende de que tú puedas creer esto. Porque Él no puede hacer nada que tú no creas. Esto también es importante que lo entiendas. Dios está limitado a hacer solamente para ti lo que tú puedes creer. Cristo lo dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿A quién le es todo posible? ¿A quién le es todo posible? Pues al que puede creer. ¿Y quién puede creer? Aquel que puede creer que Dios me va a ayudar oportunamente. Dios me va a socorrer oportunamente. Dios no te va a dar la sanidad cuando ya te hayas muerto de una enfermedad. No. Esto es vital que lo grabes en tu corazón, que lo anotes en tu corazón. Para tener el correcto concepto de Dios que te va a poder permitir, o sea, que te va a poder dejar, poder creer en Él. ¿Entendemos? Entonces, no olvides esto, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vas a hallar la gracia de Dios. Si tú te acercas
si tú te acercas confiadamente a Dios, o sea, confiando en Él, tú lo buscas porque confías en Él, tú volteas para arriba y le hablas porque confías en Él, porque sabes que Él te va a dar el socorro, la ayuda, la suplencia de tu necesidad oportunamente. Y esto Dios lo dijo, Él lo dijo. Así es de que Él lo tiene que cumplir. Porque si no lo cumple, va a dejar de ser Dios. Y quizá alguien pueda decir, pues es que yo lo busqué y no me cumplió. Quizá lo buscaste suponiendo que creías, pero lo cierto es que no creíste. Mucha gente supone que cree, pero realmente no está creyendo, y te voy a decir algunos indicadores, cómo saber. No es el tema, pero cómo saber si estás creyendo o no estás creyendo. Si tú buscas a Dios, le pides algo y sigues preocupado por ese algo, no estás creyendo. Esa es la realidad de las cosas. Supones creer, oraste suponiendo creer en Él, pero si sigues preocupado, si sigues triste, si sigues angustiado, es porque en el fondo de tu corazón no estás creyendo. Simulas creer, ¿verdad? Y esto es algo que tristemente en nuestra cultura nos han enseñado a hacer muy bien, el simular y el aparentar. Afortunadamente no es un tema de todo el mundo, ¿no? Hay países, he estado en países donde eso no es parte de su cultura. Ellos te hacen una pregunta y si ven que estás como que buscando la respuesta, ¿sabes o no sabes? Porque ahí no se simula nada, ahí se es o no se es. Ahí se dicen sus cosas y no se dejan de amar, no se dejan de respetar, se oyen, se entienden, se comprenden y se corrigen sin problema. O sea, como dicen, es otra clase de gente, ¿verdad? Pues sí, gracias a su educación, gracias a su sociedad, gracias a que son países cristianos donde la Biblia se enseña desde la primaria, secundaria y preparatoria, y obviamente países europeos. Es importante que entendamos esto. Si tú todavía te preocupas por algo, es porque no estás confiando. El que confía plenamente, el que confía que Dios va a socorrerlo oportunamente, descansa, se relaja. Es precisamente en ese momento cuando vive en la paz os dejo, mi paz os doy, que nos heredó Cristo por medio de la fe. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Estamos en paz. Quien confía en Dios está en paz. Quien conoce a Dios está en paz porque puede confiar en Él, porque tiene la imagen correcta de Dios, porque sabe que Él no castiga, que Él no da las enfermedades, que Él no las creó, que todo eso es el resultado de la maldición de Satanás sobre la tierra por el pecado de Adán. Dios se lo dijo a Adán, por tu causa la tierra será maldita. ¿Por qué? Porque por tu pecado, ahora Satanás puede maldecir la tierra y puede hacer que ahora te dé espinos, cardos, aguijones ponzoñosos, colmillos ponzoñosos, venenosos que te van a dañar a ti. Ahora la tierra te puede hacer eso, los animales se tergiversaron en su naturaleza y le salieron esos colmillos y esos aguijones para envenenarnos, pero no fueron así creados por Dios de ninguna manera. Todo eso es resultado de la maldición de Satanás sobre la tierra. Y Dios se lo dijo a Adán, o sea, lo vemos, hasta Dios se lo advirtió, por tu causa la tierra será maldecida. O sea, ¿por quién? Pues por Satanás. Y por esa maldición que Satanás le va a dar a la tierra, por tu causa, Adán, ahora la tierra te va a dar espinos y cardos, ¿no? Y ahí se refiere
a la revelación, es lo que provoca esa maldición en la tierra, es lo que provoca que todos los seres vivos, todos los animales, se rebelen en contra del hombre, y a eso se le llamó o se le llama salvajismo. Por eso son animales salvajes, porque se rebelaron entre ellos mismos y se comen entre ellos mismos, ¿no? El más grande devora al más chico. Entonces les estoy explicando todo esto a fin de que abran más sus ojos a la verdad y puedan entender más el porqué de las cosas, y sobre todo quién es el autor de todo lo malo y quién es el autor de todo lo bueno. No entiendo por qué tanto problema y por qué ha habido tantos ministros mal educados y falseando la palabra de Dios de una manera impresionante. ¿De dónde sacan que Dios hace cosas malas si también la Biblia dice claramente que del cielo solamente vienen cosas buenas y dones perfectos? O sea, regalos perfectos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Y ahí no dice, bueno, también enfermedades, si te has portado mal, si no quieres a tu suegra, no dice nada de eso. Entonces, what's the matter with you? Ándale, ¿eh? O sea, ¿qué les pasó? Inscríbanse, inscríbanse, inscríbete al diplomado, vas a ver muchísimas cosas, las suficientes para que seas un creyente victorioso, triunfador, pleno, feliz, contento, en paz, porque eso es lo que dice Dios, el gozo. Dios nos provee el gozo y eso es hacernos felices, hacernos felices. Muy bien, ok, entonces ya vimos lo que nos dice este versículo de Hebreos 4:16. Vamos a ver Efesios 3:20. Efesios 3:20. Alabado sea el Señor. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas como las pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Eso dice? No, no dice eso. Los agarré en curva ahora sí, ¿verdad? Lean su Biblia, ténganla ahí, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. A mí me encanta eso me encanta, porque nuestro Padre Celestial es un Padre de mucho más, es un Padre de cuánto más. Así dice la Biblia, cuánto más nuestro Padre Celestial dará todas las cosas que le pidamos. Nos dará todas las cosas que le pidamos si nos ha dado la vida eterna. Si nos ha dado la vida eterna, ¿tú crees que no nos va a dar la sanidad, no nos va a dar la prosperidad? Tenemos un Padre de cuánto más, cuánto más. Tenemos un Padre de mucho más, mucho más. Dice, y aquel se refiere a Dios, a nuestro Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A mí me encanta, ¿no? Me encanta esta parte porque yo le pido a Dios algunas cosas y le digo, bueno, pues si tienes algo mejor, prefiero lo que tú tengas, ¿eh? Prefiero lo mejor. ¿Por qué? Porque sé que Él es un Dios de mucho más. Él es un Dios de cuánto más. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, papá? Mira, pues me gustaría esto, así, asado, y mira, así como ese, ¿no? Me gusta ver las cosas que le pido a Dios, ¿no? Y si no las puedo ver físicamente, pues en la televisión pongo el canal de los videos, ya saben cuál, y me pongo a ver, ¿no? Me pongo a ver lo que quiero que Dios me dé, y le digo, mira, mira, así como es, así como es, así como es, así como es, nomás fíjate, nomás vela, 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 vela. Y le digo, bueno, pero si tienes algo mejor, yo soy obediente, yo me resigno. Si tienes algo mejor, échale ganas, papá.
¿Por qué? Porque Él es un Padre celestial, un Dios de mucho más. Él tienes que entender esto. Esto es algo que tiene que estar en tu sentir. He estado enseñando de esto los domingos, de los requisitos para creer, orar y recibir. Y he hablado mucho del sentir, ¿no? El sentir, y he hablado también de la acción inspirada, ¿no? Que todo lo que haces tenga detrás una inspiración por algo y para algo, ¿no? Entonces, esto es algo que tú tienes que saber. Tiene que estar en tu corazón a la hora de querer hablar con Dios, a la hora de hablar con Dios, tiene que estar este sentir en tu corazón que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y subraya ahí la palabra todas, porque a veces se nos olvida la palabra todas. Y todas las cosas significa todas las cosas. Punto. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este según significa igual a. Siempre que encuentres la palabra según en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que significa igualdad, que significa igual a. Por eso cuando dice Dios que nos vistamos del hombre creado según Dios, según Cristo, está diciendo que nos portemos igual que se porta Dios, igual que se porta Cristo. Igual a, ¿no? Entonces, dice aquí que todo esto Él lo va a hacer, ¿verdad? Igual al poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál creen que sea el poder que actúa en nosotros? A ver, ¿quién me dice? Seguramente muchos están contestando que es la fe. Y en parte, es en parte. Porque realmente el poder que actúa en nosotros, les voy a dar una pista. ¿Por qué obra la fe? ¿Qué se necesita para que la fe obre? Exactamente, perfectamente bien contestado. Se necesita amor. Ahora, ¿cuál es la primer característica del amor? ¿Cómo sabemos si el amor es amor o no es amor? Ah, ¿verdad, muchachos? Ah, a ver, quiero verlos. A ver, quiero ver su inteligencia. ¿Cómo sabemos si el amor es amor verdadero? ¿Sabes cómo es tan fácil, tan revelatorio y tan hermoso? Cuando el amor es verdadero, no lastima. El amor verdadero cuida, protege, bendice, da, alivia, sana, cura, prospera, abunda a quien se ama. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros a través de Cristo Jesús. Nos abundó para la vida eterna. Cuando nosotros dejemos este mundo, está escrito, ¿no? O te vas al cielo o te vas al infierno. Y el diablo ha engañado a muchos haciéndoles creer que no existe el infierno. ¿Para qué? Pues para que los pueda mandar ahí. Pero si tú crees en Dios, estás obligado a creerle a Dios para que no seas un perfecto mediocre. Entonces, si tú crees en Dios, lo coherente y congruente es que le creas a Dios. Y si Dios dice que hay un infierno, entonces tienes que creer que hay un infierno. Y tienes que creerle a Dios cuando dice o te vas al cielo o te vas al infierno. Y por el amor, dice Juan 3:16, dice Juan 3:16, que Dios nos amó de tal manera que dio a Jesucristo,
que dio a su Hijo, que en realidad es Él mismo, ¿verdad? Todos sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que es un solo Dios, con tres figuras, con tres personas, con una función específica cada quien. Yo soy una sola persona, soy Paulino, pero soy esposo, soy papá, soy pastor, también soy suegro, tengo varias personas, personalidades, perfiles, estados. Así Dios nada más tiene tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es uno solo, es el mismo. Y fíjate cuánto nos amó que Él, siendo Dios, Él se hizo hombre, se hizo como nosotros para venir Él y dar su vida como hombre en la cruz, porque por un hombre todos fuimos condenados, por un hombre todos nos hicimos pecadores, que fue Adán, y teníamos que ser salvados y librados justamente y con toda justicia por otro hombre. Por eso es que Dios se hace hombre en forma de hijo, de Dios Hijo, para justificar su presencia aquí y da su vida por todos nosotros. Y como dije hace rato, el amor da, el amor bendice, el amor alivia, sana, cura, abunda. El amor abunda. Cuando uno puede abundar a los hijos, los abunda. Cuando uno puede abundar a la esposa, la abunda. O sea, le da todo lo que le puede dar, porque le ama. Porque el amor sin dar no es amor. El amar es dar. Realmente el amor es más acción que sentimiento. Se siente bonito como resultado de, como fruto de, pero el amor en sí es la acción de dar. Tú puedes dar sin amar, pero jamás podrás amar a alguien sin darle algo. Así es de que imagínate cómo nos ama Dios, que se dio a sí mismo, justificado como hijo, ¿no? Justificándose como hijo suyo para darnos a nosotros la vida eterna, librarnos del infierno, por creer, nada más por creer en Él, nada más por creer que Él vino como su propio cordero para dar su vida, derramar su sangre por todos nosotros, para que nadie se pierda eternamente yéndose al infierno, sino que tenga vida eterna, plena, con Él, desde aquí, no cuando te mueras, no, desde aquí, porque recuerda que el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir, el reino de los cielos vino otra vez y se instituyó otra vez aquí en la tierra. Para todos los que creen en Él, entren en ese reino de los cielos por la justicia de Dios, entren en ese reino de los cielos que es por la justicia de Dios y es la justicia de Dios para que ahí todas las cosas aquí en la tierra nos vengan por añadidura. Todas las cosas. ¿Qué es eso? Que nos da todas las cosas. Nos da todas, todas. Así es de que realmente el poder que actúa en nosotros es el amor. Y reitero, si el amor es dar todo lo bueno, pues si hay algo que cuida el amor es nunca lastimar a alguien, nunca lastimar a quien se ama. Precisamente por eso Dios, por su amor, nos dio la salvación para que nosotros no fuéramos lastimados, dañados, la muerte eterna por el infierno,
pero también por la enfermedad, por la pobreza, por la miseria, por el desamor. Cuando alguien ama nunca lastima, sino libra del dolor. Por eso las mamás, por eso se cree que el amor de las mamás es el más puro. La verdad es que no estoy de acuerdo, los papás aman igual que la mamá y hacen todo por sus hijos y dan todo lo que pueden dar a sus hijos a fin de evitarles un dolor. Ningún papá es feliz viendo sufrir a sus hijos. Ningún papá o ninguna mamá que ame a sus hijos, ¿verdad? Porque sí, también, obviamente hay casos en los que puede ser que no les amen. Pero entendamos eso, según el poder que actúa en nosotros es y se refiere al amor. El poder que actúa en nosotros es la fe, porque Cristo cuando decía tu fe te ha sanado, se refería a tu poder, que es tu fe, pero la fe actúa por el amor. Y la Biblia lo dice, la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Así es de que se nos ha terminado el tiempo, pero creo que fue buena clase. Espero haber bendecido mucho sus vidas y yo quisiera, antes de irme, quisiera invitar, si alguien nos está viendo y no ha entregado su vida a Dios, recuerda que Cristo también nos enseña a entregar nuestra vida a Dios, encomendando nuestra vida en sus manos, así como Cristo lo hizo en la cruz ante la muerte. Y yo quisiera hacer una oración para guiar a los que hoy quieren, entregar su vida a Dios, que de verdad en su corazón anhelan tener la seguridad de ir al cielo cuando mueran, cuando su cuerpo, que es el traje en el que vive el espíritu y el alma, es el contenedor en el que habita el espíritu y el alma. Cuando este cuerpo muera, su espíritu y su alma se vayan al cielo y quieren tener la seguridad de que van a ir al cielo, yo les invito a que hagan lo que dice la Biblia, que entreguemos nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo. El camino a Dios Todopoderoso, el camino al Padre es Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, a fin de que seamos justificados delante del Padre y entonces seamos salvados de ir al infierno. Así es de que cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y con todo el corazón repite las palabras que, si me permites guiarte, voy a hacerlo, para que tú entregues hoy tu vida a Dios y tengas la plena seguridad de que todos tus pecados te van a ser perdonados y que por esta razón, entonces, tú vas a tener la entrada al cielo, porque has recibido el perdón de todos tus pecados. Así es de que cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te doy gracias por haberme permitido escuchar tu palabra esta tarde, esta noche, en este momento. Yo creo de verdad en mi corazón que tú viniste a este mundo haciéndote hombre en Cristo Jesús para dar tu vida por mí, para que todos mis pecados fueran llevados por Cristo en la cruz para justificar su muerte, ya que en Él no había pecado. Yo creo con todo mi corazón que Cristo murió en la cruz para el perdón de todos mis pecados, para que yo reciba la vida eterna. Y por eso hoy, Dios Todopoderoso, Padre mío, Padre de gloria y de gracia, yo hoy encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo
en tus manos. Yo hoy encomiendo mi vida en tus manos. Yo reconozco que Cristo es mi Señor y es mi Salvador, porque reconozco que Él murió en la cruz para que yo sea salvo, para que yo sea salvado de ir al infierno y sea salvado de todo mal a partir de este momento. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia y por tu voluntad que siempre para mi vida es y será, ha sido buena y seguirá siendo siempre buena, agradable y perfecta. Te doy gracias con todo mi corazón, en el nombre de mi Salvador Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre que se nombra. Amén. Amén y amén. Dios los bendice, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí y nosotros también.